y después de eso no ha habido ninguna consulta de ningún tipo. Se nos habló de que se iba a crear una supuesta comisión a la cual jamás se nos invitó. Y quiero señalar, ya que usted trae el punto, honorable senador, que la sabiduría que hay en Puerto Rico en ingeniería reside necesariamente en el Colegio de Ingenieros. ¿Por qué? Porque tiene al 100% de sus hijos obligatoriamente ahí. O sea que si hay una sabiduría en Puerto Rico, mucho poca, está ahí, en el Colegio de Ingenieros. Igual de arquitectos, igual de médicos. No consultar con el Colegio Médico la cuestión de salud resulta altamente sorpresivo. Doctor, también en su ponencia en la página 28 nos habla de siguiendo un ejercicio democrático, y cito: educado y respetuoso, el Senado Médico del Colegio de Médicos Cirujanos llevó a cabo intenso trabajo en Mayagüez y en Dorado durante 4 días. Después, continuando con el párrafo, nos habla de haber escuchado, pero esa es la pregunta que quiero hacerle, si en esos ejercicios, esos trabajos que hubo en Mayagüez y Dorado, hubo participación del doctor Jorge Sánchez, no, del doctor Joglar. Sí, la hubo. Ahí sí hubo participación ante él volvió a llevar al colegio, o sea, él no está consultando al colegio como suponía que fuera, él está llevando nuevamente el plan llamado integrado, etcétera, lo está llevando nuevamente lo llevó a Mayagüez y los colegiados lo volvieron a escuchar, otra vez lo mismo. Y aunque aquí menciona el doctor Lourdes Sánchez, pero no le voy a preguntarle al doctor Lourdes Sánchez porque no es nominado. Posteriormente dice que el domingo 19 de mayo, o sea, recientemente, pasado domingo, en forma unánime ese cuerpo, representando a la clase médica, cuando se refiere a ese cuerpo fue el Senado Médico. El Senado Médico. Que tiene representación de todos los médicos de Puerto Rico. Pero ustedes están divididos con un representante, porque ahorita nos habló del de Arecibo, por región. Sí, es muy similar, esto es muy similar a la estructura republicana de este gobierno. O sea, el Senado Médico representa a los diferentes distritos, tiene 3 o 4 representantes por distrito y tiene un representante a la Junta de Directores. Entonces el representante a la Junta de Directores son 21 representantes y los distritos, esos 3 senadores, son otro cuerpo que tiene poder deliberativo. ¿Y ese Senado Médico tiene cuántos distritos? Son en total 50, son 50 senadores en total. 50. Y 21 representantes. Son 26, 42 senadores y 21 representantes de la Junta de Directores. Eso es por eso. 63 en total. Sí. Y ese es el cuerpo donde usted aduce aquí que el pasado domingo, representando a la clase médica de toda la isla, decidió apoyar el proyecto de la alianza, pero ahí no se votó en torno al nominado doctor Joglar, fue en la reunión de enero. Exactamente. Lo que sucede es que como el doctor Joglar había ido a presentar su proyecto de trabajo, ¿verdad? Y el plan que está pretendiendo tener el gobierno, por eso digo yo que al refrendar que no se acepta ese plan, después de haber ya dado un voto que no se le recomendaba a él, pues obviamente reafirma el voto anterior. Usted bien sabe cómo pienso yo en torno a lo que debe haber de un proyecto de salud en el país, incluso lo tengo radicado en el Senado y usted participa en vistas públicas, pero para redondear su ponencia, voluminosamente hay una serie de incidentes que usted señala. Usted recogiendo en resumen el no endoso del Senado Médico del Colegio de Médicos Cirujanos, lo relaciona, o no quiero poner contestación a la pregunta que le estoy haciendo, pero lo relaciona más bien a la ejecución que entiende el colegio que debe ser un nuevo modelo de salud y lo que ustedes han escuchado del secretario. Bueno, lo relacionamos a todos los aspectos expuestos en la ponencia. Lo relacionamos a su trayecto como presidente de organizaciones intermediarias. Voy a contestarlo como lo pensamos. A su trayecto como presidente de organizaciones intermediarias, lo cual quiero dejar bien claro que el haber trabajado en estas instituciones no califica ni descalifica a nadie. Una de las ponencias más dramáticas, y yo invito a todos los presentes que anoten este nombre, de Linda Pino, y Pino escribe P-E-N-N-O, Linda Pino, si buscan en internet, es una exfuncionaria de un plan médico que en
en una exposición ante el Senado de los Estados Unidos muy dramática, explicó cómo ella recibía pagos por la empresa donde trabajaba para negar servicios y cómo varios pacientes murieron por esas denegaciones. O sea que no es que haber trabajado en estas organizaciones descualifique a nadie, es qué aprendió y qué piensa hacer. Eso es en cuanto al pasado. En cuanto al futuro y al presente, si usted ve las contestaciones, por cierto, tenemos la minuta de esa reunión completa, si usted nos la solicita la podemos proporcionar. No se contestó ninguna pregunta. En las preguntas que eran preguntas educadas, porque estaba ante profesionales igual que él, entre colegas, preguntas educadas, ¿qué significa cuidado de salud integral? O sea, ¿qué usted dice con eso? Las respuestas eran vagas y que no respondían en absoluto a la pregunta, ¿verdad? Así que eso mismo pasó, me parece, que en la pasada vista del Senado, muchas de las preguntas nos notamos que no eran contestadas. Bueno, yo no quiero, como presidente, asumir una postura, y lo he dicho públicamente, hasta tanto no se haga la evaluación final, pero puedo hacerle preguntas a favor o en contra del nominado para saber su opinión, ¿verdad? Y en ese sentido, si yo fuese a defender al doctor Joglar, yo tendría que decirle, bueno, pues la reunión fue el 16 de enero, apenas estaba entrando al Departamento de Salud, estaba formándose el andamiaje de lo que debe ser un proyecto de salud, estaba haciendo equipo con un asesor senior del gobernador como el doctor Sánchez, no había leído el proyecto del Senado del senador Dalmau, o sea, podría darle una serie de razones, pero posteriormente a eso, por eso le hago la pregunta de qué reuniones estuvo con el doctor Joglar posteriormente, esas reuniones que tuvo el Senado con el Mayagüez y el Dorado y ante la postura del doctor Joglar. Del 16 de enero a mayo, ¿hubo algún cambio, alguna nota que ustedes tuvieran en el colegio médico que les llevara a pensar, pues mira, ya está tomando conocimiento de hacia dónde quiere el colegio médico, las preocupaciones nuestras están siendo atendidas? Y le hago esa pregunta para que hubo un periodo. No ha habido ningún avance al respecto. O sea, desde la reunión inicial y la otra que se dio en el Departamento de Salud no hubo ningún avance. Y las preguntas técnicas que se le hacen al doctor son contestadas con las mismas palabras. Este es un sistema de salud integrado centrado en el paciente. Ok, muchas gracias. Todos los sistemas de salud desde Hipócrates son centrados en el paciente. El agua es para beberse, es para quitar la sed. Por favor, ¿qué quiere decir sistema centrado en el paciente? Hay otra forma de ver un sistema de salud. No, gracias. Es un sistema de salud que va a tener que va a estar integrado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, va a estar integrado y que va a tener un plan para todas las personas. El actual plan que tiene Mi Salud es mucho más abarcador de los que usted compra con $10,000 en Estados Unidos en Aetna. Pero ¿y para qué? Si en realidad es una carta a Santa Claus. O sea, no le van a dar los servicios que le están prometiendo con mil excusas. O sea, a ver, el trayecto de enero para acá. No señala que hay una cubierta, pero no se puede ejecutar. Por supuesto, por supuesto. El trayecto de enero para acá sigue siendo el mismo. No ha habido un intercambio, ¿verdad?, profesional que uno pueda decir, bueno, no ha habido nada de eso. Nosotros se ha dejado al Colegio de Médicos Circular, no estoy diciendo a este servidor, estoy diciendo al colegio, a la sabiduría que este país tiene en medicina, se le ha dejado totalmente afuera y están haciendo en este momento en el Ejecutivo en Fortaleza un supuesto plan, una supuesta comisión a puertas cerradas con personas que ellos invitan, y cuando los invitan bajo una carta de confidencialidad que no se puede decir nada. ¿De qué estamos hablando? Bueno, doctor, y vuelvo y señalo, ha salido público de que el asesor del gobernador y el gobernador han dicho que han creado unos comités de trabajo para trabajar con todo esto de la prestación de servicios o el acceso a la salud de las personas que no tienen plan médico. Y si yo fuese a defender al doctor Joglar, diría, bueno, por eso tiene que ser fortalece el gobernador. Mi pregunta a ustedes sería, ¿el doctor Joglar está timoneando ese proceso que usted sepa, es el que está a cargo de ese comité? No, directa y claramente lo está timoneando Fortalece y el doctor Jorge Sánchez. El doctor Jorge Sánchez es quien timonea este sistema totalmente a propias presiones del doctor Joglar, del doctor Sánchez y de la prensa, y obviamente ellos lo han dicho públicamente, o sea que esto no es ningún secreto. Voy a
permitir que entonces los compañeros, tanto la compañera Rosana López como el compañero Martínez, hagan preguntas, en lo que organizó el resto de mis notas. Adelante, compañera. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor doctor Ibarra. Buenas tardes. Licenciada Ivy Mercado, asesora del Colegio Médico. Gracias. Bueno, tuve al principio, no sabía su nombre, así que perdóneme. No se preocupe, tengo entonces el placer de presentarlo. Gracias. Bueno, en primer lugar, doctor Ibarra, ha hecho una serie de planteamientos que para mí son importantísimos. Y siendo una profesional también del área de la salud y teniendo la experiencia en muchos de los campos en el área de salud, no solamente en el área, ¿verdad?, de aspecto físico, sino también en el área de salud mental. A mí ciertamente me preocupa y me ocupa lo que se llama el sistema de salud universal, que estoy bien clara en que no es lo mismo y se escribe igual a un acceso universal, porque acceso universal se puede escribir de muchas formas. Estoy totalmente clara en eso. Mi primera pregunta con respecto a esto, para que pudiera redondear para mí, ¿verdad?, para estar clara, cuando hablamos de un sistema de salud de acceso universal o un sistema de salud integrado, eso no compondría un sistema de salud universal bajo ninguna circunstancia. No, absolutamente. O sea, se está hablando, y por eso puse en la presentación los artículos del periódico donde ellos dicen claramente: cuidado, prensa, no te confundas. Yo no estoy hablando de un sistema universal de salud, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de mantener el actual sistema, pero utilizando, ¿verdad?, la palabra universal, y simplemente se trata de ingresar a los pacientes que no tienen cuidado de salud a Mi Salud, o como se le llame ahora, se le va a cambiar de nombre, ya lo dijeron. En otras palabras, vamos a seguir exactamente con lo mismo, pero introdujimos la palabra universal y la propia prensa del país puso en titulares de primera página: se acabó esto, viene una revolución, y no es ninguna revolución, es exactamente lo mismo. Voy a invitar al doctor Héctor Rivera que pase, porque él es psiquiatra, experto en salud mental, por si hay alguna pregunta relacionada con la salud mental en este país. Y esa es la realidad, doctor Héctor Rivera, psiquiatra y presidente de la región central del Colegio Médico. Esa es la realidad en cuanto a este llamado ingreso universal. Quiero aclarar, el pasado gobernador Luis Fortuño dijo en su campaña política para la gobernación, la pasada campaña, dijo en varias ocasiones que él le iba a regresar el derecho a la salud a todos los puertorriqueños. Fue así, ¿verdad? Siempre lo digo, si soy reelecto gobernador, le voy a regresar el sistema de salud, el derecho a la salud a todos los puertorriqueños. Y esas fueron palabras textuales de él. Es lo mismo que se está haciendo ahora, solamente que en vez de llamarlo francamente eso, voy a poner en Mi Salud a los puertorriqueños que no tienen plan, porque este plan se las quitó precisamente, se los quitó el plan. Voy a regresarlos a Mi Salud. En vez de decirlo así, se le dijo acceso universal, y llevó a la prensa a creer otra cosa, que no es correcto. La segunda pregunta, muchas gracias, señor Ibarra, doctor Ibarra. A mí el señor también. también. Me compete grandemente, para efectos del tiempo, ¿verdad?, que podamos aclarar varias dudas con respecto al incinerador de Arecibo. Sé que se han hecho unos planteamientos, y por parte también del Colegio Médico tiene unas preocupaciones, y he visto en expresiones a la prensa del país su posición con respecto al incinerador y con la situación con respecto al no tener todavía una decisión con respecto al doctor Roblán con respecto al incinerador. Me gustaría conocer sobre eso. El asunto de poner un incinerador de esa magnitud en una isla de 135 es una grave ofensa a este país y a la compañía. Pero mi pregunta es, perdón que me interrumpa, es que si ya tenemos por parte del secretario de Salud, el designado secretario de Salud, alguna decisión que usted entienda que haya habido ya con respecto a su decisión con respecto al incinerador de salud. No ha habido ninguna manifestación en absoluto. Ni a favor ni en contra. No, él, como usted vio en
yo creo que usted no había llegado cuando yo leí que durante la vista en el Colegio Médico se le preguntó directamente, precisamente el presidente del distrito de Arecibo del Colegio Médico le hizo la pregunta directa, le dijo, ¿qué usted piensa del incinerador? Y él contestó, pues no pienso nada, yo no sé nada de eso, y no tiene ninguna postura, ninguna postura. El Departamento de Salud no tiene ninguna postura, ni yo tengo ninguna postura, y de hecho el presidente, el doctor de esa región, le contestó, le dijo, pues lo invito a que estudie el asunto y tenga una postura, pero eso nunca ha pasado. El doctor Obed García sí se lo pidió. O sea que no tenemos ninguna todavía, que usted tenga entendido, ninguna posición con respecto al incinerador. Realmente yo no he oído, no sé si la ha hecho alguna manifestación en una parte que yo no he oído ninguna posición del doctor Rubelar respecto a la incineración, no he oído ninguna posición respecto a la cuestión que se está luchando en Puerto Rico en este momento en cuanto a la comunidad LGBT, no he oído ninguna posición en cuanto a los médicos hospitalistas, no hemos oído ninguna posición de ello, hemos oído solamente la expresión sistema integrado de salud, acceso de salud, plan integrado de salud y los demás términos que oí. La próxima pregunta para el doctor, gracias por estar aquí. A mí me preocupa grandemente las situaciones que estamos viendo con respecto a la salud mental de nuestro país, principalmente a los que están bajo el sistema de salud del gobierno de Puerto Rico. Que tenga entendido, todavía no se ha adelantado mucho con las situaciones que hemos estado viendo, o que yo tengo conocimiento con respecto a la limitación o oposición o negación de servicios a pacientes de salud mental. Si usted tiene alguna información de que en algún momento el doctor Joular ha estado trabajando de alguna manera o se está trabajando de alguna manera con respecto a los servicios de salud mental y las situaciones que estamos teniendo en nuestro país. Lo único que se ha escuchado hasta el momento, para efecto de récord, el doctor Héctor Rivera González, médico psiquiatra, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Fundación del Colegio Médico. Lo único que se ha oído hasta el presente ha sido mínimo. Lo único que yo he oído es que se va a integrar los servicios de salud mental a los servicios de salud física. Y entonces van a funcionar supuestamente bajo el cuerpo general de salud, Departamento de Salud. Y yo entiendo que eso lo que hace es limitar aún más de lo que ya está limitado el servicio. Yo entiendo que la queja principal de la negación de servicios es el asunto del dinero. Y hasta donde yo sé, ninguna corporación de seguros puede reclamar derechos humanos. El dinero que se asigna para servicios de salud es para proteger el derecho humano a la salud. Y la preferencia que se ha dado tradicionalmente en esta visión que se tiene en nuestro país de que la medicina es un negocio, lo cual no debe ser, es proteger las ganancias de estas corporaciones de seguro y sacrificar y recortar los servicios y el acceso a los servicios, a los medicamentos y a la tecnología médica, a los pacientes, que son los que tienen derecho al derecho humano, ¿no? Que se proteja su derecho humano de salud. Muchas gracias, doctor. Le pregunto, porque de hecho está planteado que se va a estar haciendo una investigación con respecto a los servicios de salud mental en nuestro país y ya ha sido así sometida a este cuerpo, ¿verdad? para una investigación, y esperamos que prontamente estaremos trabajando con eso específicamente. Doctor Ibarra, usted habla del pagador único y mucha gente no entiende específicamente lo que es el pagador único y que esto traería, según lo que usted expresó, y quiero aclararlo, el doctor Joular ha hecho alguna expresión con respecto a que no exista pagador único o que existe pagador único. Bueno, ese es otro de los problemas. Antes de ayer en el Senado, a alguien le preguntó qué opinaba del pagador único y dijo, bueno, si usted ve la minuta de ese día, dijo, yo creo que el sistema de salud debe ser un sistema integrado en cuanto a que debe de haber una cubierta y debe ser una cubierta para todo el mundo, y del pagador único, pues no sé, en algún momento en el futuro quizás se contemple, o sea, exactamente lo mismo que lo ha definido no se expresa concretamente. El honorable pasado gobernador Luis Fortuño
En una ocasión, yo me reuní con él y le dije sobre el sistema de salud universal. Me dijo, mire, doctor Ibarra, yo no creo en el sistema de salud universal porque yo tengo las creencias republicanas de que debe haber intermediario, que debe haber la empresa debe de ser intermediario, etcétera, etcétera. Y esa es mi creencia, yo no creo en sistemas universales de salud, esa es mi convicción. Entonces, la gente tiene derecho a tener convicciones, ¿verdad? Y no estoy diciendo que tengan la nuestra, pero la forma de contestar al doctor Juglar es totalmente evasiva. O sea, no dice si está a favor, si está en contra. Dice, bueno, está aquí, vamos a hablar de integrado y vamos a hablar de una cubierta básica y vamos a hablar de integrarlo más y, bueno, quizás en un futuro. Pagador único, para que todo el mundo lo entienda, es exageradamente sencillo. Muchos países dicen, bueno, yo tengo una secretaria que paga un plan y gana $2,000. Voy a dar un ejemplo real. Mi secretaria se llama Lilian Ramos. Ella gana $2,000 al mes o algo así. Algo así, ¿verdad? Y entonces paga de seguro la muchacha $600, ¿verdad? Y si usted ve cuánto es de seguro, $600, pues vamos a poner que sea el 25% de su salario, lo paga en su seguro de salud. Entonces, otras personas pagan más, otras pagan menos. En sistemas de pagador único, miren qué sencillo es. El Estado dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un 7%, toda la población va a pagar un 7% de sus ingresos. Y lo han hecho algunos países con ese número en particular. Y todo el mundo va a tener el sistema de salud y se acabó. Eso no es problema, es como la escuela que tenemos desde niños, desde que naces hasta que mueres, tienes hospitales, médicos, etcétera, todo cubierto. Y todo el mundo aporta 7%. Así que Lilian va a aportar $140 cuando eso ocurra, ¿verdad? Personas que ganamos más, vamos a aportar más y todo el mundo va a aportar el 7%. Entonces el Estado tiene esa gran cantidad de dinero, que es el 7%, y lo maneja. Todos los países que tienen sistema universal de salud, y quiero aclarar, lo tienen todos los países europeos, y gastan el 50% de lo que gastamos nosotros. Nosotros gastamos el 20% del Producto Nacional Bruto. Todos los países europeos gastan aproximadamente el 10%. Incluyen a toda la población del nacimiento a la muerte. Y países como Singapur gastan el 4% con un sistema universal de salud, y Japón gasta el 8%. Aquí gastamos el 20% del Producto Nacional Bruto. Puerto Rico gasta más que ningún país del mundo en salud, y tenemos, en comparación en parámetros, dices, bueno, pues yo no dijera, oiga, doctor Ibarra, no sea injusto, gastamos mucho en salud, somos el que más gastamos, de acuerdo, pero cuidado, doctor Ibarra, aquí tenemos la longevidad mayor de la Tierra. No, estamos en el lugar 38. Ah, doctor Ibarra, pero aquí tenemos menos asma que no, tenemos más asma que muchos países africanos. Oiga, doctor Ibarra, pero gastamos el que más gastamos, pero estamos en diabetes, no, estamos en un lugar muy atrás, y en algunos parámetros estamos en la 120 posición en el mundo. Entonces, pues, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede haber un sistema que sea el que más gaste y el resultado en los parámetros que miden la salud del pueblo sea catastrófico? Y todos los días oímos, yo no tengo que decirles a ustedes, todos los casos en que se deniegan medicamentos, tratamientos, operaciones, pruebas, etcétera. Así que es un sistema, obviamente, que no cumple con los parámetros mínimos, y un sistema universal de salud con pagador único, en ese sentido el Estado. Ahora, un sistema de salud universal con pagador no único era el que tenía Puerto Rico, que por cierto lo copiaron varios países europeos. La regionalización. Claro, era un sistema que muchos países europeos lo copiaron. Cuando yo vine de mi natal México, yo me quedé impresionado con el sistema de salud de Puerto Rico, y así se queda impresionado todo el mundo, porque era un sistema de salud era un sistema de salud muy adecuado, era óptimo para el cuidado de la salud, y lo copiaron varios países europeos. Nosotros lo desechamos por malo, y ellos lo tomaron como uno de los mejores sistemas de salud del planeta Tierra, era el sistema Guillermo Arbona. Ahí había un sistema de salud universal que no era con pagador único. El Estado tenía sus hospitales, sus médicos, le cubría los servicios a los pacientes que tenían deficiencias, por favor, ¿verdad? Como todo tiene deficiencias, ¿verdad? Roma, la Iglesia Católica, el Vaticano, la Casa Blanca, pues claro, tenía deficiencias, pero eran salvables, no multiplicadas como se hizo. Se quitó, costaba $700 millones, se pasó a este que vale 2.300, y se han gastado después de 20 años ni más ni menos que cerca de $20.000 millones más innecesariamente. Le pregunto
y sé porque estamos en tiempo. Con respecto a Health Information Exchange, específicamente, y con eso termino mis preguntas, me preocupa grandemente que se indicara que esto no se ha llevado al desarrollo que se necesitara. Según vi en su ponencia, específicamente esto es un programa que se tiene que implantar de inmediato, o esto tiene una cantidad de tiempo, o se podría implantar, o eso tiene un proceso específico para llevarlo a cabo. El Health Information Exchange fue ya implementado en Puerto Rico. ¿Está el doctor Permanente aquí? Sí, está ahí. Pasa aquí adelante, Rick. Ya fue implantado en Puerto Rico el Health Information Exchange y fue implementado hace ya algunos años. La persona que lo implementó, de hecho, fue el doctor Piovanetti. Si tú le puedes contestar la pregunta, Richie. Él es un experto en la materia. Buenos días, gracias por permitirme contestar esta pregunta. Sí, el gobierno de Puerto Rico recibió una subvención de unos 7.8 millones de dólares a partir de febrero del 2010 para implantar toda la infraestructura y gobernanza de intercambio de información electrónica de salud. Para septiembre 15 del 2011, la operación y la gobernanza ya estaban operando. Por razones totalmente fuera de mi control, de septiembre del 2011 no ocurrió nada hasta diciembre del 2011. Durante el 2012, el gobierno tomó unas decisiones que desconozco cuáles eran, y el proyecto quedó, no se siguió con la misma velocidad. Se supone que ya para el schedule que se tenía, no solamente estaba operacional en septiembre del 2011, sino que iba a estar 100% operacional. Iba a tener dos funcionalidades que eran únicas en los Estados Unidos, que Puerto Rico era quien iba a hacer las pruebas demostrativas a nivel nacional para mediados del 2012. Ya yo no estaba en el Departamento de Salud para ese entonces, desconozco qué fue lo que pasó, pero sí lo único que puedo hacer es mirar el calendario. Septiembre de 2011 hasta diciembre de 2011, veo el año 2012 y veo lo que ha transcurrido de este año, y me preocupa porque gran parte del dinero que va a llegar vía Medicaid a Puerto Rico y la implantación de los sistemas para llevar el control fiscal de los dineros Medicaid que se asignaron a Puerto Rico a través del Patient Protection Act, 925 millones de dólares anuales por 5 años, demandan, requieren y operan sobre el Health Information Exchange que está instalado y gastando corriente. ¿Eso que se llama expediente electrónico? No. El Health Information Exchange... Es que lo digo porque mucha gente confunde. Okay. El expediente, lo que tienen los hospitales o las instituciones son expedientes de salud electrónicos. El Health Information Exchange permite que todos esos expedientes de salud se interconecten, hablen entre sí, la data se agregue, en otras palabras, se combine la data que tiene todo el mundo sobre un solo individuo, y esa data combinada de un individuo es lo que se conoce como el récord médico electrónico. O sea, no tenemos récord médico electrónico si no hay Health Information Exchange. Muchas gracias. Doctor, antes de terminar, lo conocemos todos aquí, pero que no se registró su nombre para fines de récord. Doctor José Piovanetti. Gracias. Bueno, esas son todas mis preguntas. Señor presidente, muchas gracias. Gracias a la compañera Gracias, Rosa Ibarra. López. Le corresponde el turno al compañero Ángel Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Doctor Ibarra, por su ponencia en la tarde de hoy. Relacionado a lo que el doctor Piovanetti indicó, ¿verdad?
como presidente de la Comisión de Salud del Senado, entiendo que había unos incentivos para aquellos médicos que trabajaran el récord médico electrónico, que fue una de las preguntas que daba mi compañera, distingo y respeto, Rosana López. Muchos médicos se acogieron a esos incentivos, otros se quedaron rezagados a la hora de completar esa fase de récord médico electrónico, y a la misma vez aquellos que solicitaron ese incentivo luego de haber incurrido en unos gastos, ellos no recibieron ese incentivo. Yo quisiera preguntarle, ¿verdad?, si ustedes tienen conocimiento en qué paró esto, si realmente hubo algún deadline para que ellos recibieran esos incentivos, por lo menos en cuanto al médico. Claro, todo eso está muy claro en el récord que usted tiene de esta exposición. Lo que pasa es que ocupa 10 o 12 páginas, pero le voy a hacer breve. El Departamento de Salud de los Estados Unidos, siguiendo el Patient Protection Affordable Care Act, instituye, como dije, un organismo que se llama ONC, Office of the National Coordinator. El Office of the National Coordinator le da a las diferentes jurisdicciones la capacidad de establecer una entidad que se llama Regional Extension Center. Ese Regional Extension Center para Puerto Rico, en este momento, yo soy quien lo preside. El Regional Extension Center, uno le pide dinero al ONC para uno incentivar a los médicos a que se inicien el récord médico electrónico, porque como dijo Richie, el récord médico electrónico es el fundamento del nuevo sistema de salud, ¿verdad? De un sistema de salud que va a traer toda la información de forma electrónica a ese nuevo centro que ya está, por cierto, instalado en Puerto Rico, pero no funciona de hace 3 años, como dijo Richie, por cuestiones misteriosas hasta el día de hoy. Bueno, regreso al punto de lo que es el Regional Extension Center. Se le asigna a los médicos una cantidad. Yo, en mi pasada presidencia del Colegio Médico, solicité a ONC que el Colegio Médico fuese quien recibiera el dinero para administrar el Regional Extension Center, y se nos otorgaron $19 millones. En ese momento, este servidor perdió las elecciones y esos $19 millones se pusieron en el Regional Extension Center con la Escuela de Medicina de Ponce y el Colegio Médico. Una de las funciones que tiene el Regional Extension Center es promover que los médicos inicien el récord médico electrónico. Para contestar su pregunta, la forma es la siguiente: se le dice al médico, si el médico trabaja con récords médicos electrónicos de Medicare, se le dan un incentivo de cerca de $42,000. ¿Sí? Aquí están estos $42,000 como premio por iniciarte en el récord médico electrónico. Ahora, hay un diplomita que se le da al médico que se inicia en el récord médico electrónico. Ese diplomita tiene el nombre de Meaningful User, usuario significativo. Entonces, cuando yo dejo el colegio médico, lo dejo con los $19 millones para que se inicie un proceso de incentivar a los médicos. Y cuando regreso al colegio médico, pregunto yo, ahora en mi segundo término, pregunto yo, ¿cuántos médicos hemos logrado que se hagan Meaningful Users? Y me dicen, porque ya de los $29 millones, pues quedan, qué sé yo, la mitad, ¿verdad? Y dicen, bueno, hemos logrado que 25 médicos se hagan Meaningful Users. Ante esa situación, yo fui a Washington y me entrevisté con la presidenta de ONC, que se llama Kimberly Lynch, y le pedimos que nos ayudara, ¿verdad?, para tratar de tomar otras acciones para que los médicos se incentivaran a usar el récord médico electrónico. Solamente en este momento, después de comunicaciones masivas que nosotros nos enviamos a los médicos prácticamente día a día, solamente 175 médicos, Richie, 168 médicos tienen récord médico electrónico, lo cual nos hace la jurisdicción en Estados Unidos que menos médicos tienen ingresado en récord médico electrónico, y lo cual es, por decir la palabra menos dramática, catastrófico. Ahora, en cuanto a Medicaid, hay muchos otros médicos que han solicitado
pero no tenemos información de cuántos tienen Meaningful Users. Me dice Richie que todavía ninguno. Pero los de Medicare eso es mandatorio. Bueno, en este momento no es mandatorio, en este momento se le da los $42,000 al médico de incentivo, pero ni con el incentivo los médicos se han ido. Lo que sucede, honorable senador, es que uno de los problemas que tiene la clase médica es que la facturación, por ejemplo, es un ejercicio tan y tan dramático. La facturación y la reconsideración y las palabras, ¿verdad? Hay que refacturar y volver a facturar. Es tan dramático, reconciliar, que hay que tener 3 empleados haciendo eso. Entonces el médico dice, entre una cosa y otra, dice, yo no tengo tiempo de hacer récord médico electrónico. Hemos hecho todos los esfuerzos humanamente posibles, pero el médico está totalmente agobiado. Por eso cuando yo, que no había usted llegado, cuando yo cité todas estas controversias que han surgido en la clase médica, que si les van a rebajar los médicos 60%, los cardiólogos, que si les van a quitar los anestesiólogos, todas esas controversias de que la clase médica está involucrada todavía, más las denegaciones, más rellenar referidos, más las proposiciones, más que le llega al médico, trabajan, que no crea nadie que los médicos están haciendo dinero, ven 20, 30, 40 pacientes y hay días que reciben un cheque, no sé yo, de 20 pesos, de 10. Es muy cuesta arriba. Entonces los médicos dicen, mira Eduardo, yo no tengo tiempo para meterme ahora en el récord médico electrónico, estoy demasiado agobiado, es más, me estoy yendo para Estados Unidos. Referente a lo de el pagador único, yo no estoy en contra de que, ¿verdad?, que tuvimos el pagador único, pero hay algo que me preocupa, y esa preocupación la tengo desde que se hizo una reunión ejecutiva, cuando surgió el problema con MCS, donde en una reunión con el señor presidente del Senado de aquel entonces, Tomás Rivera Chat, el actual presidente del Senado, Eduardo Ibarra, todo el colegio. El colegio. Eduardo Vargas. La comparación me honra. Conversaciones que tuvimos con usted, con el doctor que presidía la Asociación de Médicos antes. Ah, sí, Raúl Castellanos. Xavier. Pues teníamos la intención de que Salud se convierta en el pagador único, pero en esas vistas que hubo estaba también el director de ACES, Fran Díaz Ginés. Fran Díaz, sí. Fran nos admitió que él no tenía el equipo, el personal, para hacer la infraestructura para que entonces ACES se convirtiera en el pagador único, el gobierno. Y le pregunto yo, ¿usted entiende de que ahora mismo ACES, aunque yo sé que usted no es director de ACES, pero tiene mucha experiencia sí, en la salud, claro, y está dando pues la cara por los médicos en diferentes foros, ¿usted entiende que ACES pueda tener el recurso humano y los recursos tecnológicos, porque así lo pidió Fran Díaz Ginés, que no los tenía? ¿Usted entiende que de llevarse a cabo el plan integral de la salud, como se va el nuevo modelo, ¿verdad?, de salud, de prestación de servicios de salud en Puerto Rico, esto va a seguir sucediendo, doctor Ibarra? Lo que pasa es que para que ACES funcione cabalmente, ACES tiene que tener todos los datos de los médicos, de los laboratorios, de todo lo que está pasando, y esos datos tienen que estar electrónicos, y esos datos electrónicos tienen que estar en un Health Information Exchange, y esos datos electrónicos no están, porque por ejemplo, ya en este año se perdió medio año sin poner a funcionar el sistema que ya existe, pero esos datos, para que lleguen ahí, es sumamente difícil en este momento. ¿Cómo ha estado funcionando ACES hasta ahora? ¿De dónde saca ACES los datos para asignarle dinero, por ejemplo, a los planes IPA, a las diferentes organizaciones? ¿Cuál es el criterio que usa ACES? Pues sorpresa. El criterio que usa es el criterio que le dan los intermediarios, porque los intermediarios tienen la data organizada y ACES no la tiene. De tal suerte que ACES necesitaría ingresar esa data a sus computadoras por medio del exchange y poner al día la organización para que eso haga posible que sea ACES
quien posea la data, Richie, él les va a explicar, es una cosa técnicamente muy sofisticada. Para que el gobierno, nuevamente doctor Piovanetti, para que el gobierno pueda asumir el rol de pagador, y yo voy a dejar el apellido, voy a decir pagador. No ¿Okay? único necesariamente. No lo único necesariamente, voy a ser totalmente amplio en mi exposición. Requiere una infraestructura de manejo de fondos, un sistema de contabilidad en particular, de los cuales solamente existen 6 en el mundo. Tenemos que escoger uno de esos 6 e implantarlo para Puerto Rico. Estos sistemas se conocen como MMIS. Mientras estaba Frank Díaz en ACES, estuvimos trabajando para la identificación del MMIS para Puerto Rico. ¿Qué quiere decir MMIS es Medicaid Management Information System, y por el medio hecho de que dice Medicaid, no malinterpreten que es que se usa para Medicaid, fue que se diseñó para Medicaid, pero se usa para todo tipo de plan, todo tipo de arreglo contractual de plan de salud de un estado como sea. Puede seguir siendo el mismo que existe actualmente con aseguradoras o intermediarios, o puede ser pago directo. ¿Okay? Y no está limitado a Medicaid, puede estar, en el caso de Arizona hay 9 programas diferentes dentro del plan de salud del estado. Uno de esos 9 es Medicaid, 8 son distintos, digamos, para los pequeños y medianos empresas o los pymes. En el caso de ellos tienen 29 reservas Native Americans, indias, y le tienen seguro, un plan de seguro también a las reservaciones indias, y todo lo manejan a través de un sistema que les permite ver el cuadro, en todo momento el cuadro fiscal de esa entidad. ACES y ACES desde sus comienzos ha carecido de ese tipo de infraestructura. No tiene eso. Yo, agradecido por la contestación, doctor Piovanetti, doctor Ibarra. Todo lo relacionado al Health Information Exchange, a estos otros temas, está ahí, no sé, son 10 o 12 páginas. Es muy complejo, pero yo se los puse para que ustedes, de verdad que no son médicos necesariamente, pues entiendan y puedan interpretarlo fácilmente. Efectivamente, el doctor Piovanetti me había dado una orientación sobre eso, recuerdo, en 2009, 2010. 2009. ¿De intervención? Quien tiene el control de la información tiene el poder administrativo. Las aseguradoras jamás van a permitir y van a autorizar que esa información pase al gobierno y el gobierno tenga el control central de toda la información. Actualmente el gobierno depende de las aseguradoras, pero esas aseguradoras han desarrollado toda esa información y toda esa tecnología con lo que el propio gobierno le está pagando. Por lo tanto, si el gobierno redirige esos fondos a una institución gubernamental y comienza a desarrollar el centro de información, el poder lo va a tener el Estado, que es quien lo debe tener en el control de los servicios de salud. Muy bien. Sí, Quería aprovechar la coyuntura que el doctor el comentario que él acaba de decir. Una de las múltiples componentes que tiene un MMIS, y que la inmensa mayoría de los estados han legislado y han implantado, es lo que se conoce como un repositorio central de reclamaciones, o un Claims Data Warehouse. Eso quiere decir que todas las reclamaciones, todas las facturas por servicios de salud y respectivo del plan, sea público, privado, Mi Salud, lo que sea, van y se almacenan ahí de forma identificada. Y entonces el gobierno puede utilizar eso para hacer todos los análisis actuariales, morbilidad, mortalidad, etcétera, porque tiene la información, aunque es administrativa,
con un propósito inicialmente administrativo, siempre tiene algún apéndice que se puede utilizar para salud pública y para política pública. Compañero Chayanne Martínez no teniendo más preguntas, doctor Ibarra, le agradecemos como siempre. Yo le iba a hacer una pregunta, pero ya que dije que la iba a hacer, no la voy a hacer. Ahorita usted hablaba de que me impresionó mucho la comparación de los bomberos con los colegios médicos. No sé la contestación, pero quiero dejarla para Reco. El colegio médico, el Senado de Puerto Rico ha contado con el colegio médico. El colegio médico ha tenido la oportunidad de venir a este Senado a hacer sus expresiones en los asuntos relacionados a la salud. Sí, prácticamente a diario, señor senador. Prácticamente a diario venimos al Senado a hacer expresiones en eso. Muchas gracias, doctor Ibarra, siempre por su comparecencia y sus aportaciones a este Senado. Muy amable. Gracias a ustedes por También a la licenciada y al doctor. Gracias por recibirnos. Gracias. Invitamos al doctor